Hola amigos de Norteños Overland. Hoy estoy en otro pueblo abandonado. Bueno, no puedo decir abandonado. Luego os explicaré por qué. Estoy en Prada de la Sierra. Si últimamente he visitado lugares peculiares y con alguna historia especial, este sin duda es uno de ellos. Es un pueblo que se resiste a ser un pueblo abandonado. Es un pueblo que allá por mediados del siglo XX quedó completamente vacío y incluso la vegetación fue comiendo terreno a las calles y a las casas. Y un grupo de vecinos se han juntado para crear una asociación para repoblar este maravilloso pueblo y así han conseguido que hará unos meses uno de los juzgados leoneses les den la razón y han devuelto a la vida a este precioso pueblo de la Maragatería leonesa. Vamos a verlo. La Maragatería es una comarca leonesa, situada al oeste de Astorga, llegando hasta las estribaciones del Teleno. Conocida por su gastronomía, esconde una rica historia en la que hay tantas incógnitas como realidades. No está claro, por ejemplo, cuál es el origen de los maragatos, pero sí nos han llegado abundantes descripciones de sus costumbres, del singular traje maragato y de su arquitectura. Se conoce con el nombre de Maragatería al territorio comprendido entre Astorga y el Teleno, y entre el pueblo de Combarros y Santiago Millas, con una extensión aproximada de 700 kilómetros cuadrados. La geografía es accidentada y de difícil aprovechamiento agrícola, por lo que los maragatos, abandonando las labores del campo al cuidado de sus mujeres, se dedicaron en buena medida a la arriería, llegando a controlar el comercio del noroeste de España, gracias a su proverbial honradez y laboriosidad. En aquellos tiempos en que las vías de comunicación se reducían a caminos de herradura y los transportes se hacían a lomo, los maragatos, con sus recuas, se encargaban del tráfico comercial entre la corte, León, Castilla y Galicia. Los arrieros maragatos se ganaron la fama de ser los más honrados, por lo que con su palabra como única garantía se les confiaban abultadas sumas y toda clase de bienes y encargos. Bueno amigos, estamos aquí en este maravilloso pueblo de Prada de la Sierra y hemos abusado de la bondad de la vecina Esther. Es una de las mujeres que si no vive prácticamente todo el año aquí en el pueblo, casi lo hace. Puedo corroborar que una mañana fría de diciembre con el suelo helado, aquí la veo paseando por su pueblo. Esther, cuéntanos un poco la historia de este pueblo. ¿Qué ocurrió cuando quedó deshabitado? ¿Cómo habéis conseguido rehacer estas casas y que la gente vuelva a vivir aquí? Pues poco a poco, una vez de que nos fuimos, porque claro, se fueron nuestros padres, nosotros teníamos unas edades de 14 y 15 años y cosas así, y entonces a partir de ahí nos fuimos a Madrid todos, pero claro, con 20 y algo ya teníamos familia hecha en Madrid, niños pequeños, y decidimos volver en los veranos. Y entonces al volver en los veranos, cuando volvimos aquí en casa, ya teníamos las casas abiertas, teníamos los burros dentro, teníamos las vacas, y entonces lo que se había deteriorado lo arreglamos todo, y ya cerramos las puertas y a partir de ahí veníamos todos los veranos. Uh-huh. Y también había un ganadero que siempre estuvo aquí, o sea que el pueblo solo no se quedó nunca, siempre hubo un ganadero. Esther, y aquí en el pueblo había colegio, había juzgados, había puesto de la Guardia Civil. Cuéntanos, ¿qué recursos tenía este pueblo antes de que quedase abandonado? Pues aquí colegio, claro, había un colegio para todos. Íbamos desde los 6 años hasta los 14, hasta que se terminaba. Uh-huh. Sobre todo en invierno, porque en verano nos sacaban más en primavera del colegio para ayudar a los padres, pero en invierno íbamos los pequeños, íbamos los mayores y había muchísimos chicos en el colegio. ¿Hasta cuántos muchachos hubo en la escuela, se acuerda? Pues la verdad que no me acuerdo, pero muchos, porque ya te digo 70 que íbamos... 70 nos dicen por aquí, ¿verdad? 70 juntos, pues no lo sé, pero íbamos desde los más pequeñitos hasta los mayores ya. Nos poníamos allí en la bajada que hay en la escuela, uh-huh, porque entonces nos daban la leche de polvo
cada uno con un tazón y desde la escuela hasta abajo, hasta la calle, lo llenábamos todo. Madre mía. Esperando a que nos tocaran para darnos la leche en polvo. Claro, qué bien. Sí. Y para aquí yo he tenido que llegar a través de una pista forestal, nunca hubo carretera, por supuesto. ¿Cómo iban a los pueblos cercanos a comprar la comida o cuando tenían que visitar al médico? ¿Qué lo hacían? ¿En burro, en mula, caminando? Lo hacíamos con el caballo. Con el caballo. Aquí normalmente había caballo. Ajá. Y entonces o bajábamos por aquí, que hay un camino para carro y para caballo. Más bien metíamos el carro porque sacábamos la hierba de unos prados que había por allá abajo. Sí. Entonces había un camino que llegaba a Andiñuela. Y luego desde Andiñuela ya estaba el camino mejor a Santa Colomba. Ajá. O también subíamos por ahí, que era un camino también de carro, por donde También ahora de dices tú que es la pista. Un camino de carro, hasta que cuando hicieron los eólicos ya lo ensancharon para poner el parque eólico. Pero vamos, se iba por allí, se iba por Andiñuela, claro, y se iba por Lucillo también, por un camino igual de carro, que nosotros tenemos tierras muy cerca de para allá. Y yo le pregunto, ¿cómo pueden vivir sin los recursos básicos que tenemos en la ciudad? Lo que hablamos, luz eléctrica, internet, la típica calefacción de botoncito, la farmacia debajo en la esquina. ¿Cómo son unas personas tan recias para poder vivir aquí sin esos recursos que para los urbanistas nos parecen tan básicos? Nosotros nacimos aquí y estamos acostumbrados a eso. Y ahora lo que nieva no es nada. Pero antiguamente tapaba la puerta de la calle. Mi padre metía una pala por la noche porque decía, vamos a dejar la pala dentro porque no sabemos mañana cómo amaneceremos. Madre. Entonces, para salir a veces de casa, teníamos que quitar la nieve porque la trae el aire, nos había tapado la puerta. Pero eso era así desde, a lo mejor que empieza a nevar desde octubre hasta abril o mayo. Porque como aquí hace tanto frío, la nieve no se iba, ¿sabes? No se ablandaba nunca y no se iba. Nevaba, la nieve no se iba. Bueno, pues era imposible, o sea, había unas montañas. Todo el invierno estábamos así, todo el invierno. Pero bueno, como nacimos con eso, claro, salíamos de la puerta corriendo y salíamos a mear y a hacer todas las necesidades afuera, a donde podíamos con el culo al aire, porque no había otra cosa. ¿Hasta qué años vivió usted aquí antes de marchar a Madrid? Pues hasta los 70 o así. No, usted estuvo aquí hasta los años 70. ¿Y cuántos años tenía usted? 14. 14, o sea, a los 14 ya marchó para Madrid. Sí, a los 14 me fui a trabajar allí. Trabajar. Y enseguida, unos meses después, ya se fueron mis padres, claro, porque mis hermanos ya estaban en Madrid, que son y mayores. enseguida, cuando ha podido, ha regresado a Nosotros su pueblo. enseguida, porque en los veranos nos gustaba mucho volver a nuestro pueblo. Esther, y ya la última pregunta y la dejo tranquila aquí en este maravilloso No te pueblo. preocupes. ¿Qué es lo mejor de vivir aquí? Pues la tranquilidad, el aire que vienes y parece que se te quita. O sea, notas que respiras mejor. Aparte de eso, yo por ejemplo vengo y allí en Madrid con esos calores me duelen mucho las piernas. Yo vengo aquí, a mí no me duelen las piernas. Porque aunque hace calor, porque el calor de la montaña quema, digamos. Pero es otro calor distinto. Y tú te pones a la sombra en verano y no notas calor ninguno. Estás debajo de un árbol y es que no tienes calor ni sudas. Claro. O sea, que esto es, vamos, una maravilla vivir aquí. Por lo tanto, aquí estamos mejor en cuanto a clima, estamos mejor en cuanto a salud y estamos mejor en cuanto a tranquilidad. Sí, claro. Y sobre todo con este paisaje y estas vistas maravillosas. Y más ahora que tenemos los coches. Claro. Que si ahora ya es hay más una cómodo. nevada muy grande, pues suben los del parque eólico y te quitan la nieve en la quitan la carretera. nieve. Pero todos tenemos coche y si te tienes que esperar 3 días más, bueno, Pues te por esperas. Asturias también nieva, por otros sitios también nieva. Sí, sí. Y hay gente. Quiero decir que, bueno, Pues es una que gozada. nosotros un pueblo más. Esther, muchísimas gracias por atendernos para este canal nuestro que se dedica a buscar lugares curiosos de la provincia de León y otros sitios. Te doy las gracias de todo corazón y voy a seguir disfrutando de este maravilloso pueblo, de tu pueblo. Bueno, gracias a Muchas vosotros. gracias. Luego por aquí la teja de la losa de arriba estaba toda rota y entonces Claro. se arregló toda la losa, se ha sujetado todo lo que se ha podido. Fíjese qué maravilla. Se han pillado donde nos bautizaban a todos. La pila bautismal, y aquí la bautizaron usted, claro. Sí. Y luego había un coro que se subía por aquí, por la escalera, Claro. pero estaba muy deteriorado y por Y el lo- peligro se quitó. Se quitó, claro. Y aquí cantaban los hombres
en el coro la misa y las mujeres se sentaban ahí, las mujeres cantaban desde ahí, los hombres aquí. Claro, y esta es la iglesia, no es la escuela, claro, ¿no? No, esta es la iglesia. Lo que pasa es que unos años antes de irnos hubo un sacerdote que nos engañó, que iba a quedar más sencilla, que no sé qué, y entonces quitó todo lo que era una iglesia normal de cualquier pueblo. Se lo llevó todo, lo vendió, no supimos lo que pasó. Y nos dejaron, no como ahora, que esto lo hemos puesto nosotros así un poco, la dejaron toda con las imágenes por ahí y tal, pero se llevó todo lo que es todo lo de que es lo dorado y todo de la iglesia. No supimos lo que pasó, que vamos, que los convenció de tal manera al pueblo que dijeron, bueno, vale, y se llevó todo. Claro, ¿quién no se va a fiar del cura? Si el cura se supone que no te va a engañar. Era una iglesia preciosa, pero vamos, que todo. Toda la iglesia había, Se lo llevó todo. Desde aquí hasta allí, completamente de madera, igual que esto. De madera, claro. Fíjese. Sí, porque en aquellos años la piedra le daba un poco valor. La piedra, sí, claro. Y las figuras todas tapadas para que se conserven, claro. Sí, porque las hemos recuperado y entonces... Estas estaban en unos pueblecitos que la han construido durante 60 años. Sí. Amigo. 50 años han estado construidas todas las vírgenes. San Bernabé, que es este, que es el patrón del pueblo. San Bernabé Y esa imagen ya la tenía una señora muy mayor, que la sacábamos los niños en procesión. Se llamaba Santín. Y todas, lo último que hemos recuperado es el arca de los recuerdos del Sí, pueblo. lo que pasa es que no queremos darle publicidad al arca porque como hay documentos y cosas. Claro, sí, bueno, normal. El último que hemos recuperado. Pero vamos, que según estaba, por lo menos la estamos sujetando, que no se deteriore. No, por supuesto, es que claro, Porque todos dejar la estos, iglesia, que se caiga un monumento histórico del pueblo. todos estos tejados, Esto lo claro. pasamos por este lado y le damos este cachito y ya se queda bien. Y esto es que también lo tapamos porque luego nos toca limpiarlo todo. Hombre, claro. Las sillas las trajimos de una residencia que trabajaba mi hijo. Sí, Y Madrid, que allí las iban a desechar o cualquier cosa. Y lo trajimos todo. Mi marido entonces tenía una furgoneta y Claro. todo venía para acá, todo lo que podíamos para acá. Pues bien hecho. Los muebles, los otros, todo Pues lo que podíamos. enséñeme la escuela, que así no les robo más tiempo. O sea, el cementerio nuevo lo dejaron abandonado porque no podían llegar por la nieve cuando tal, No podían y subir. volvieron otra vez al antiguo. Le costaba mucho subir con las personas hasta allí y tenía unas piedras grandísimas y muy bonito, pero nada. Han enterrado 2 personas solo. Tiene mucho encanto estas calles sin asfalto, que sean todas de hierba. Sí, la verdad. Sí, vamos a conservarlo siempre así. Sí, porque al final, hombre, En verano nos da más trabajo. en verano tienen que limpiarla, ¿no? Hay que dar- Con una desbrozadora. Las vacas son las que también se encargan. ¿Las vacas andan por aquí, por el medio del pueblo? Sí, de momento sí, porque todavía el pastor no está puesto eléctrico. Llevamos un tiempo con un ganadero nuevo y entonces va a poner esto que ponen ahora para que las vacas no entren al pueblo. Mira, antes Pero bueno, también hacen la labor de limpiar Sí, eso sí. el suelo. Pero claro, no tenemos que cerrar las cosas para que no entre ni deterioren Claro. todo adentro, nos come las flores hay y... muchas cosas que hemos podido ir haciendo porque metimos unos camiones de estados de aquí que había mucho bache, no se podía subir ni se bajar y una pisonadora y bueno, poco a poco sujetamos algo. Claro que sí. Las campanas estaban... Pues la iglesia es verdaderamente bonita, ¿eh? Es una torre muy bonita, sí. Las campanas estaban Hay torres que las Anguijuela y ves. en Villa de Ciervo, En Andiñuela y en Villa de Ciervos. 50 años, Y la trajeron para aquí. en el 2014. La recuperamos. La recuperamos. Bueno, nos O pusimos... sea, que eran suyas originalmente Sí. Se las llevaron en aquellos años por el vandalismo o alguna cosa, que no y viniera. para que no la robaran. Exacto. Y las tuvieron allí muchos años, luego cuando decidimos traerla, hicimos unos papeles con los presidentes y con la gente y no hubo ningún problema. Y con el obispado. Nos las dieron para acá y ya las tenemos ahí. Y menos mal, porque una torre sin campanas la Claro, verdad que- desde luego. Pues gracias a la torre y a muchas cosas de estas, ha ido el pueblo siguiendo también. Sí, claro. Pues daba vida. Lo que pasa es que lo que nos molesta es que las autoridades dicen un pueblo abandonado, no. Se ha abandonado mil veces. Tú fíjate aquí, desde que amanece hasta que anochece, hay sol aquí. ¿En qué sitio hicieron esto y construyeron? En todo piedra, en una peña construyeron la escuela. Todo roca, claro. Pues sí, claro, es todo roca. Una escuela de 80 metros de abajo y 80 arriba.
80 metros cuadrados abajo y 80 arriba, o sea que tiene 2 pisos. Exacto. Porque casi había 70 niños ahí. Fíjate. Pase, pase. Y la maestra vivía ahí. Entonces esta es la escuela, Esther, ¿verdad? La escuela donde veníamos cuando éramos pequeños. Bueno, pequeños y los mayores, claro. ¿Me la enseñas, porfa? Vale, adelante. Dice que ahora Mira. la sede social de la asociación. Sí, ahora hacemos aquí las reuniones de la asociación. Claro, ahora tienen esto reciclado, ¿no? Y hemos traído también las mesas de Madrid, las sillas, hemos traído todo. O sea, todo lo hemos hecho con cosas gratis, no hemos comprado nada para Ahora traer. tenemos luz eléctrica. Claro, tenemos las placas. Y aquí en estas fotos que... Pues esas fotos son las fotos antiguas. Fotos antiguas y noticias, ¿no? Sí, mira, esta es mi madre que salía en el periódico del País porque iba a la Universidad de Leganés a aprender a leer y a escribir mejor. Ya de mayor. Sí, y salió en el periódico. Estas son las primeras fiestas que hicimos. Mira, murió con 101 años, con 90 y tantos aprendió a leer. Ahí tenemos a Calleja también que vino. O sea, perdone, me está diciendo que su madre aprendió a leer con 90 años. Bueno, ella ya sabía, pero quería perfeccionarse mejor porque tenía muchas faltas y no se le entendía muy bien. Y entonces estuvo yendo a la universidad de allí y entonces la sacaron en el periódico porque era una mujer que era muy agradable, se le daba muy bien los estudios y las cosas y salió en el periódico del País. Sí, Con 100 años. sí, pero luego se murió con 101. O sea que... Joder, Como la edad tenemos, buena genética. tenemos Sí, sí. internet, Sí, señor, claro que sí. tenemos televisión, pero Todo eso lo hemos traído de Madrid, con mucho cuidado, pero todo nos lo han dado, todo lo hemos traído de Madrid. Todo. Hemos puesto los mapas para que se vea que era una escuela. Son mapas modernos, ¿no? Sí, Genial. y ese era profesor de aquí del pueblo. profesor de Este aquí, señor era profesor. Sí, de los primeros profesores. ya no es todo. Sí, pero bueno, era del pueblo. Antonio, luego se bajó para Astorga, pero este señor era del pueblo. Joder, Sí. qué lugar más bonito. Pues todo esto para que te hagas una idea, cuando nosotros recuperamos esto, el abono llegaba hasta donde la señal que tienes ahí enfrente, donde están los padres, ¿lo ves? Ah, claro, se ve ahí. Ahí llegaba el abono de las vacas. La puerta estaba abierta, el ganado entraba dentro y como no podían salir, algunos morían dentro porque se daban con los cuernos arriba y no podían salir a la calle. De la mierda que se acumulaba. El abono que había. Se sacaban 5 o 6 pesos de abono. Madre mía. ¿Eh? Y estas ventanas las trajo mi marido también en la furgoneta de la Moncloa, de los balcones que había en Madrid, en la capital. También los trajimos porque estaba sin ventanas y sin nada, claro, es que esto era nada. Estaba todo destrozado. Y lo hemos puesto todo en ascenderas, entre unos y otros, pues lo hemos ido arreglando. claro. Un vecino hizo esto, el otro vecino pintó, el otro vecino hizo otra cosa. Y en verano pues íbamos haciendo, más bien en verano había más gente. Claro. Bueno, pareja, pues muchísimas gracias por atenderme y espero que, bueno, pues cuando saquemos este vídeo pues os guste y que por lo menos podamos representar lo que realmente es el pueblo. Claro, Pues ayer se hace una fiesta muy importante aquí, viviendo unas 300 personas. ¿Y cuándo son las fiestas La patronales? tercera semana de julio. ¿De julio? Julio, la tercera semana de julio. Pues a ver si nos podemos acercar por aquí. Pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, ¿eh? bueno, y lo vamos a poder ver en... Ahora te lo apunto yo. Mira, pues nosotros somos norteños Overland. Aquí queda, entras en YouTube Sí. y en la lupita de buscar, buscas esto, ya verás mi cara enseguida, le das a seguir y ahí puedes ver los vídeos. De todas maneras, yo me voy a apuntar... en varios sitios. Claro, claro, yo me voy a apuntar aquí. El correo electrónico vuestro del pueblo, de lo que tengáis, dímelo. Sí. Está fuera de memoria. ¿No lo sabe de memoria? Se me olvida. Bueno, pues aquí me despido de Antonio y Esther, que me han enseñado su pueblo, me han contado las curiosidades de este maravilloso lugar
y desde aquí tremendamente agradecido, y ojalá pudiera encontrar parejas tan agradables en todos los sitios. Les deseo muy buena suerte en esta misión que tienen de volver a la vida este maravilloso lugar. Pues esto es Prada de la Sierra y nosotros somos Norteños Overland. Espero que os haya gustado, pulgarcito hacia arriba, por favor suscribiros, y si conocéis algún lugar maravilloso como este, ya sabéis, dejar un comentario y si podemos iremos a verlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.